¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Nuevamente en un video de Rocabet. Esta vez va a ser un video bien interesante. Afortunadamente tenemos un profesional con nosotros que nos va a ayudar a despejar un montón de dudas, un montón de tabús. Entonces, pues le damos la bienvenida al psicólogo Samuel Ruiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y esperemos que sea bastante interesante esta entrevista. Muchas gracias. Muy bien, él es licenciado en psicología, obviamente, tiene una maestría en psicología clínica y en psicopedagogía. Entonces, es un profesional, sabe de lo que está hablando. Y pues esta plática va a ser para dar un poco la introducción acerca de la relación que puede haber, tal vez un poco más enfocada a niños y animales, pero también humano-animal, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar y el primer cuestionamiento que te podría hacer es ¿qué tantos beneficios puede tener el que los niños convivan con animales? Ok, muy bien. Gracias, Serafín, por la invitación. Bienvenido. Y bueno, pues son múltiples los beneficios que pueden tener los niños, los humanos en general, con el contacto de los animales, de las mascotas, pero vamos a abordar algunos muy puntuales, ¿no? Okay. Creo que de los primeros, los más evidentes que podemos observar son pues beneficios a nivel emocional, ¿no? Generalmente el poder tener contacto con mascotas ayuda a poder sentirse más alegres, en contacto, evitar la soledad. Ayudan mucho a afrontar los momentos complicados, fíjate, también un punto importante es ese, ¿no? Luego uno puede tener un mal día, un día de estrés. Claro. O los niños también están tristes por un cambio de escuela, algo así, pero llegan a casa y reciben su perrito, o el perrito va con ellos junto con sus papás a la escuelita por los chicos, sí, por las chicas. Entonces se van sintiendo como mejor, es un muy buen apoyo para momentos complicados. Además también pues, puede favorecer el tema de la socialización, de la confianza en ellos mismos, en ellas mismas también. Okay. Y a nivel afectivo también pues tienen como implicaciones para poder como acompañarlos en momentos de transiciones fuertes. Un cambio de casa, por ejemplo. Okay. Dices, bueno, pero tengo aquí como mi gatito, sí, claro. tengo aquí algo que seguro, no me deja. Que no me deja, con el que está conmigo. De hecho, a veces, inclusive en situaciones donde hay conflictos familiares, por ejemplo, de papás peleando y demás, Okay. el punto de que tenga yo un referente como mi cuyito, mi gatito, mi perrito, al cual poder como retirarme como una zona segura, es un punto importante. De hecho, una anécdota particular que no es tanto con niños sino con jóvenes, por ejemplo, Okay. Luego trabajo mucho con jóvenes, es que pues algunos viven momentos muy difíciles en su vida, llegan a tener pensamientos sobre quitarse la vida. Ay. Y a veces ha sido un factor determinante vida-muerte el tener una mascota. Okay. Así, o sea, realmente me lo han A ese dicho. nivel. No pude hacerlo porque me estaba viendo, porque si yo me iba aquí nos cuidaba. O sea, Claro. realmente puede llegar hasta ese nivel de importancia el contacto, el vínculo con una mascota. Sí, fíjate que ahora que lo dices, digo, ya viéndolo de esta manera, llegan los recuerdos, ¿no? Y obviamente, pues nosotros ahí en la clínica tenemos pues mucha relación con personas que tal vez su única compañía pues sean sus animales. Y varias personas, incluso tal vez como de broma, me han dicho, si yo me muero, por favor duerma a mis animales porque, bueno, eutanasielos, porque nadie más los va a cuidar como yo. Entonces sí, o sea, es verdad esto que comentas, que esa relación que se puede dar con las mascotas es literalmente una relación familiar, ya no es una relación del perro que vivía en la azotea, en el traspatio, etcétera. Ya es un tema de que los perros, como lo hemos dicho en muchos videos, ya, bueno, perros, gatos, mascotas en general, son parte de la familia. Entonces, sí, ahora que lo dices, vemos hasta dónde se puede potencializar la relación entre humano-animal, ¿no? Así es, Serafín. De hecho, por ejemplo, hay investigaciones en el ámbito de lo neurológico, ya la neurociencia, y abordan, por ejemplo, de qué impacto hay a nivel químico en el cerebro con el tema de las mascotas y los niños. Y bueno, pues justamente es que hacen que se generen algún tipo de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas asociadas a nuestro sistema nervioso y nuestras emociones, y producen, por ejemplo, oxitocina, que tiene que ver con el apego. Claro. También ese tipo de sustancias que tienen que ver con endorfinas,
que son como con lo del bienestar y el placer, y otras más. De hecho, hay otros documentales también donde se observa que este tipo de segregación de neurotransmisores, así como los humanos tenemos, también algunas especies animales lo tienen. Entonces, realmente, Claro. autores como, por ejemplo, Eduardo Calixto, especialista en neurología aquí en México, habla de que es un factor positivo de plasticidad neuronal. Significa que el tener mascotas ayuda a tejer caminos neuronales en el cerebro. Literalmente. Y bueno, compartimos que esto significa aprendizaje. O sea, el hacer este tipo de caminos neuronales tiene que ver como habilitar como carreteritas a nuevas experiencias de vida, de percepción de situaciones y de formas de sentirse. O sea, por eso se siente que entra por todos lados el contacto animal. Claro. Porque realmente, literalmente lo hace. Sí. Es Además, o sea, neurológico y científico, ¿verdad? sí, y que ya se puede estudiar. Claro, Hasta el punto exacto. que ya está. Exactamente. Y así son otros beneficios que tenemos por aquí. Y bueno, pues otros más, ¿no? Que pueden seguir Muchos presentándose. Claro que Y fíjate que ahora que lo comentas, también el beneficio hacia las mascotas, porque así como nosotros sentimos todo esto, generamos hormonas, etcétera, también vamos a pensar un perro que ahora afortunadamente está mucho este tema de pues ayudar a perros en situación de calle, adoptar, etcétera. Por ahí alguna vez en redes sociales he escuchado que dice, hay como una frase que dice, a lo mejor si adoptas un perro no cambias el mundo, pero cambias el mundo de ese perro. Y sí, nosotros hemos visto, pues obviamente, perros que dan un cambio de 180 grados a su vida, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente punto que también me parece súper importante, que por ahí algunas veces en algunos videos lo hemos tocado, pero qué mejor que tú nos des una explicación acerca de pues la responsabilidad que conlleva tener una mascota, porque no nada más es si la quiero. Obviamente al ser seres vivos pues requieren ciertos cuidados. por supuesto, y que creo que es una gran pregunta, ¿no? Y frente a esto, fíjate que investigando tal vez no hay una respuesta como totalmente concretísima, como de que a esta edad, Sí. pero sí hay algunos factores a considerar. Creo que uno que es muy clarificador es que el niño, cuando se va a traer una mascota a casa, si es que no había ya antes, porque eso implica otra dinámica también. Claro, sí. Pero si va a llegar a penitas, sería como, por ejemplo, identificar cuando ya los pequeños, las pequeñas, pueden diferenciar de que la mascota no es un juguete. Ese punto es súper importante. Porque luego, pues, está la pecera y le meten los muñecos y ¡pum! El pez se murió. Ajá. Sí. O agarran al perro, al gato y lo echan al fondo de sabe dónde y ahí lo aplastaron. Entonces, de repente hay ese tipo de puntos donde el pequeño, por cuestiones de desarrollo habituales, no es maldad en sí misma, ¿no? Exactamente. Sino por pues, su desarrollo, todavía no tiene esta conciencia entre algo como inanimado y animado. Ok. Entonces, eso es un buen factor. Autores plantean como un rango de entre 4 y 7 años como este periodo de vida donde empieza a haber esta diferenciación Ok. en general, ¿no? Pero también hay historias donde desde pequeñitos habían perritos, por ejemplo, una pequeña por ahí que conozco, le favoreció mucho, le estimuló mucho el gateo, el poder tener un Seguir perrito. al animal. Exactamente. Entonces, también son como historias muy distintas, Claro. ¿no? Sí. Pero en general se menciona eso. Un punto importante también es ubicar sobre qué tanta responsabilidad darle a los pequeños. Exacto. Y eso es luego hacen esto los papás. Quiero que mi hijo se haga responsable, entonces le compro una mascota. Como si fuera el único medio de ser responsable, Sí. lo cual es equivocado y hay que clarificarlo. Ok. Realmente el tema de responsabilidad tiene que ver con el permitirle asumir ciertas tareas acorde a su nivel de desarrollo. Ok. Ejemplo, aquí en casa desayunamos, ¿no? Pues a lo mejor no voy a poner a mi pequeño de 6 años a que se ponga a cocinar. Sí, claro, por en supuesto. sartén con aceite, tal vez no. Pero sí puede poner la mesa, recoger los platitos, así. Sí. Entonces, acorde a su edad. Igual recoger cosas en casa, etcétera. Con la mascota, en la excepción, es prácticamente lo mismo. Serían como tareas activas, prácticas y básicas. De entrada. Ponle agüita, su comida, tal vez más grandecitos recógele aquí, las popositas tal vez más grandecitos. Lo llevamos a pasear. Paseo, peínalo, baña. Ya conforme van siendo más grandes, son más capaces en habilidades, lo vamos permitiendo. Este tipo de acciones no es como de, ay, claro, ponemos ahí a trabajar a los niños de manera negativa. No, al revés. Cuando a un niño se le favorece la autonomía,
se le está permitiendo que aumente su autoestima porque se sienten capaces de hacer cosas. Okay. Yo soy capaz de cuidar mi mascota, yo soy capaz de esto. Eso es un punto a favor del desarrollo prácticamente en cualquier escenario del niño, realmente. Pero en mascotas pues tendría como este tipo de ¿cómo decirlo? Pues de aproximaciones en tareas concretas asociadas al cuidado de la mascota. Ok, perfecto. Entonces va como por ahí. Y una parte clave también es el involucramiento de los papás. No puede ser como que aquí está tu pollito, Y ahí nos vemos, tu bronca. es tuyo, ¿no? Claro. No, o sea, es importantísimo ubicar que el adulto se involucra más cuando el niño puede todavía menos. Y al revés, el adulto suelta más cuando el niño puede ser más autónomo. Es algo ahí. Por lo tanto, papás y mamás, es importante observar a sus hijos. ¿Ah? Una clave para ver el momento en el cual hace este tipo de cambios es conocer a sus hijos, es seguir al niño, ¿no? Plantea Montessori, lo observamos y ya que veo que creo que puede hacerlo, damos el brinco. ¿Ah? Siempre y cuando también se pueda involucrar tal vez a la familia para checar todo esto. Ver el momento, ver la casa, ver las condiciones y ver el tipo de mascota es clave. No todo perrito es igual, sí. No todo gato es igual, no todo perro es igual, y sin hablar de las otras mascotas también más atípicas, Sí. también creo que es importante Sí, claro. ofrecerle un buen contexto de desarrollo también a la mascota y así, ¿no? Luego es muy doloroso el tema de que me regalan algo o lo tengo y luego abandono porque no sé dónde ponerlo, está muy grande, en el tianguis me dijeron que era chiquito y es muy grandote. Entonces, todo tipo de cosas, creo que es muy importante que como familia seamos responsables de ahí y que como adultos también nos observen cuidando bien a las mascotas, porque los niños en edades tempranas también son imitadores de nosotros. Entonces, la vinculación que aprenden con las mascotas proviene de lo que observan de nosotros con las mascotas. Recuerden que los niños están absorbiendo en las primeras etapas de vida un montón de señales sociales, culturales, de lingüistas, de lenguaje, y ahí ve la interacción con los animales. ¿Cómo tratas tú un animal? Claro. Así va a repetirlo también. Entonces, y desde ahí también provienen muchos elementos más, como el desarrollar la empatía, la amabilidad, el cuidado, el respeto. Más allá, y lo platicaba hace poco también con una colega, más allá de sobre el tema de que cuidar el mundo y la naturaleza y la ecología, de forma abstracta, que luego se ve en la escuela como dibuja un árbol, dibuja un perrito. Sí, sí. El abordaje con los niños para que tenga más impacto tiene que ser práctico y concreto. Entonces, es más que cuidar y salvar al mundo, cuido este animalito, cuido esta planta en concreto, y tiene un impacto neuronal, afectivo en los niños valiosísimo el tener contacto con la naturaleza y dentro de ello con los animales, en general. Okay. Porque finalmente el animal es parte de la Sí, naturaleza. es parte Y de... nosotros también. Sí. Entonces va como desde ahí la importancia. Es algo muy interesante, es algo muy rico. Y bueno, pero creo que es importante cuidar las condiciones para tomar este tipo de decisiones. Sí, Y también checar al niño, ¿eh? No todos los niños siempre como que les gusta totalmente el contacto Sí. con los Es animales. que incluso les temen a los animales, entonces Sí. bueno, antes de, justo vamos a platicar de eso en el siguiente punto, lo único es, justo en el punto que dabas, ¿no? Y nosotros hacemos mucho hincapié en el asunto de la prevención. Primero investigamos, si vamos a comprar un perro, un gato, etcétera, este perro de este tamaño, de esta actividad, ¿puedo tenerlo o no? No es lo tengo y luego veo a ver cómo le hacemos, porque como bien comentas, va a llegar un punto en el que van a decir no podemos más y hay que darlo en adopción, etcétera, etcétera, miles de problemas. Entonces el tema de primero investigar, primero ver si podemos o no. Si vivimos en una casa pequeñita y queremos tener un gran danés, un San Bernardo, bueno, tal vez no es la mejor idea. Si el niño tiene 1 año y medio y queremos tener un chihuahuita que lo va a aventar y se va a fracturar, no es buena idea. Si queremos tener, igual para un niño pequeñito, un gato, que a veces los gatos tienen su carácter, no se dejan manejar tan bien como los perros. Digo, hay gatos que definitivamente se dejan hacer todo, pero la mayoría siempre pone sus límites, y los límites es morder, rasguñar, etc. Entonces, sí, el asunto de antes de tenerlo, investigo y veo si puedo tenerlo, es lo ideal, ¿no? Y justamente hablando acerca de este tema que comentabas, bueno, estamos viendo beneficios, etc. Pero la pregunta es, ¿todos los niños deberían tener una mascota? ¿Sí, tal cual deben tener una mascota?
o no? Claro, creo que es una gran pregunta también. Y bueno, pues así tal cual como del deber, ¿no? No es una obligación. O sea, deber tal cual, no, es como ley, ¿no? Aunque pega la chama un poquito, ¿no? Pero no. El punto, lo que sí, ¿ah? Es que los niños deberían tener contacto con la naturaleza. ¿Ah? Más bien, Ok. es contacto con o en la naturaleza. Va por ahí. Y los animales entran dentro de este tipo Sí. de territorio. Ya sean las plantas, ya fueran como a lo mejor un bosque, una caminata, ¿por qué no? Mascotas o la otra. A lo mejor no en casa, pero en la escuela hay uno, o los vecinos, o vamos con los abuelitos y aquí tienen también. O sea, tener como contacto con ellos, sí. ¿Ja? Ley tal cual, no. Aunque, insisto, que si hay deseo y hay condiciones, ¿ja? Y es el momento, pues creo que es algo que sí te cambia totalmente la dinámica de familia, ¿no? Claro. Yo en lo personal te cuento algo personal. No fui alguien que creciera con mascotas. En mi familia no habían. Hasta ya más grande tuve por ahí un loro muy doméstico, muy de como pirata, me lo ponía aquí al hombro y Sí, caminaba en la casa. Y yo más bien tuve contacto con las mascotas ahora, de adulto, ahora en pandemia. Ok. Fui pandemia de mascotas a mí. Ok. Y ahí me hice un perrito, un par de gatitos que son lo máximo y se siente otra dinámica totalmente en familia. Y mi esposa, por ejemplo, ella sí tuvo la oportunidad de crecer con muchas mascotas. Me cuenta luego sus vivencias y bien interesante también. Entonces, creo que son cada mascota se ancla a un recuerdo de una etapa de la vida. Sí, Es algo muy bonito. Y Claro. pues la verdad tal vez me hubiera gustado, quizás sí, aunque me dan un poquito de miedo también cuando era niño los perros. Pero un perrito fue el que me ayudó a ya no tenerle miedo, curiosamente. Claro. ¿No? De otro tipo de raza, de otro tipo de energía. Sí. Y ahorita, pues, ya tal cual llegó a cambiar mi pensamiento que, como mencionaba, si llego a mayor y me quedo solito en algo, por alguna circunstancia de la vida, mínimo yo quiero un perro conmigo. Sí, un acompañante. Así, totalmente. Sí, y justo lo que decías, por ejemplo, ahora tú comentabas que pues creciste básicamente sin contacto animal. Sí. Y por ejemplo, a diferencia mía, yo vivía en un pueblo, todos los días estábamos rodeados de perros, de gatos, de vacas, de cabras, de todo. Entonces, en algún punto de mi vida a mí sí me pasó, estaba tan acostumbrado pues a ese contacto que de repente personas que decían, ay no, a mí me dan miedo los gatos, ay no, a mí me dan miedo los perros, no, yo no me puedo acercar. Claro, en ese momento pues tal vez todavía no estás completamente maduro, pero yo decía, ay, ¿cómo es posible que le tengan miedo a este perrito si no hace nada? Mira, agárralo. Pero bueno, todo depende del entorno en que crecemos, las vivencias que tenemos, como bien lo dices, ¿no? Entonces, sí, de repente, pues no todos, incluso ahí en la clínica, nos han llegado personas que le tienen fobia a los gatos. O sea, tienen perros, pero los gatos, o sea, ven un gato y hay gente que se queda así, literalmente pasmada y, por favor, mueve ese gato. Y no se mueven, porque de verdad es un asunto mental que puede haber, digo, obviamente no sé qué pudo pasar para que tengan esa fobia, pero bueno, obviamente todos debemos de respetar y así como hay fobia a los gatos, pues habrá fobia a las arañas, a las alturas, a lo que sea, y pues cada quien tiene que manejarlo a su manera, ¿no? Así es. No hay que, como bien lo decías, no hay que obligar, no es a fuerza. No. Como dices tú, también me pega en el negocio, pero yo también les digo, no es a fuerza tener mascotas. O sea, bueno, falleció mi perrito, tengo que tener otro, pero ahorita no tengo las condiciones, no tengo el dinero, no tengo el espacio, pero tengo que tener otro. No es a fuerza. Cada uno tiene que manejar sus tiempos, tiene que manejar la manera en que puedes vivir lo mejor posible, y a veces, lamentablemente, no está incluida una mascota ahí. Pero bueno, ahora, un punto bien importante y que todo mundo hemos visto series en la tele de personas que se dedican, para que no nos funen en YouTube, a desvivir personas, etcétera, y la mayoría inician maltratando animales. Entonces, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, este asunto del maltrato hacia los animales. Como bien lo decías, a veces los niños, por un tema de desarrollo, etcétera, llegan
aventar, a pegar al animal, pero me pareció muy valioso lo que comentaste. No es por un tema de maldad, No. es por un tema de que todavía su cerebro no está preparado para saber que sí, que no. Pero el maltrato, visto desde el punto de vista psicológico, Ok. ¿qué nos puedes platicar acerca de eso? Bien, hay que tener cuidado cuando aparezca y ya hay más conciencia. O sea, ya no fue como algo de una dificultad con mis impulsos, de Sí, que sí. no diferenció de lo vivo y lo no vivo, el juguete del animal. Ya que se pasa esa etapa, ya cuando se hace con cierta conciencia, incluso todavía prendería un poco más la alarma cuando se hace con conciencia y con como crueldad, ¿ah? Claro. Como para observar cómo, entiendo también como un punto de exploración, ¿no? Como de la lombriz que pasa y le ponemos o sea, hay un punto como de exploración. Ok. Pero si ya se atraviesa parte y se continúa realizando, ahí tenemos una dificultad posiblemente con establecimiento de empatía. ¿Ah? O sea, algo, por ejemplo, al revés, que trae como beneficio el vínculo con mascotas es la empatía, con los seres vivos, con los individuos, ¿no? Con lo que lo que se mueve. ¿No? Claro. O sea, como que cuidan los animales, pobrecito que tiene, se enferma. Y eso que hace con un animalito puede hacerlo con un humano. Y al revés, incluso a veces con objetos. Veía un video donde una niña le pegaba una piñata y la dejaba y mejor la abrazaba, ¿no? O sea, ahí está como haciendo ese tipo de brincos de la empatía, ¿no? La empatía también tiene que ver con detalles neuronales y son partes en general de nuestra especie porque aprendemos a través de la empatía. Somos imitadores, el lenguaje también, el afecto también, muchas cosas tienen que ver con eso. Pero hay contextos, vuelvo al punto de lo que vemos con papá o mamá, si hay como este corte entre como de que pues esto no siente, se puedo golpear, no pasa nada, como también a lo mejor a un hermano o una esposa, ¿no? Sí, sí. Lo vinculan hacia el tema animal, pues algo como que se va aprendiendo. La violencia, este tipo de conductas se aprenden en general, salvo algún caso particular donde haya, por cuestiones neurológicas, la ausencia de poder sentir empatía o sentir culpa. Estos son casos como mínimos, Sí, sí. no mucho de esto de los de en serie, Sí, sí, sí. realmente como personas con afectación severa, donde no hay culpa, y el no haber culpa es un punto que habla de que no hay un límite para lo que se puede hacer y no hacer, ¿no? Por eso, pues varias personas, ¿no? Que Sí, hablan sí, de sí. ese tipo de cosas. Estamos en un momento donde hay mucha crueldad, estamos en un momento así, y creo que tiene que ver también en parte por esto, ¿no? Esta ausencia de poder trabajar la empatía. Entonces, en parte, junto con muchos factores, el animal sí puede ser como un medio para poder desarrollarla, y si como papá y mamá vemos que está siendo cruel con alguna mascota, entramos directamente y detenemos el daño. No es como que nos reímos, lo Sí. grabamos, también le hago otra cosa, no. Detengo con claridad, no se daña, cómo se sentirá, qué crees que vea, cómo crees que se sienta, qué crees si tú fueras así, qué pasa. Y trabajamos la empatía, el vincular, el ver que el otro siente. Esa es parte de la empatía como básica. Sí. Él también siente, ella también siente como tú. Y eso hace que ya tratemos a los demás diferente. Si tanta cosa social hubiera un aumento en la empatía a otro ser, Ok. entonces va como desde ahí un poco. Ok, sí, porque es bien importante. Digo, obviamente, ahora que lo dices, este punto de estoy viendo que le está pegando, hablando de los hijos, ¿verdad? De los niños pequeños, sí, tengo que llegar, oye, mira, no, le duele, como bien dice, a lo mejor tratar de ponerlo en su lugar. Si a ti te estuvieran pegando, ¿qué sentirías? Entonces, sí es un tema bien importante. Ahora, definitivamente creo que sé la respuesta, pero te lo quiero preguntar.